Bueno, pues abrimos entonces, abrimos el libro de primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada nos quedamos en el cántico de Ana. Estuvimos estudiando la palabra de Dios en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Y a pesar que este libro fue escrito hace 3000 años atrás, vimos pues bueno cómo tiene un mensaje para nosotros. La semana pasada nos dio un gran mensaje a través de Ana. Nos dio un mensaje de que tenemos que consagrar a nuestros hijos y tenemos que orar y tenemos que bendecir a nuestros hijos. Ese fue el gran mensaje que nos dio el libro de Samuel a través de Ana y de la actitud de Ana. Y terminamos con este hermoso cántico de Ana, del cual dijimos que es tan importante que María se inspiró en el cántico de Ana para el Magnificat. Termina el capítulo 2, en el versículo 11, diciendo: partió Elcana para su casa de Ramá, y el niño servía a Yahvé a las órdenes del sacerdote Elí. O sea, quedamos que Ana, cumpliendo el voto que había hecho, entregó a Samuel para el servicio de Dios, y Samuel no sabemos de qué edad, pero no era un niño, era un niño ya que se podía valer. Samuel pues entró a servir al Señor en el tabernáculo, que se recuerdan en qué lugar estaba en ese momento. ¿No se recuerdan? En Silo, estaba en la ciudad de Shiloh, en Silo. Y desafortunadamente, después de ver unas personas tan edificantes como Ana, como Samuel, como el mismo Elcaná, pues tenemos que entrar en el versículo 12 en adelante, donde aparecen los hijos de Elí. También hablamos un poco de los hijos de Elí la semana pasada. Dice en el versículo 12: los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían al Señor, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne con el tenedor de 3 dientes en la mano. Lo hincaba en el caldero, la olla, en la cacerola, en el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor. Y así hacía con todos los israelitas que iban allí a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asarla al sacerdote. No te aceptará carne servida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía: primero se quema la grasa y después tomas cuando se te antoje, le respondía: no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. El Señor consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente despreciaba la ofrenda hecha al Señor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí que aparecen desafortunadamente los hijos de Elí. Vemos que la situación, lo hemos visto en el libro de los jueces, lo vimos en la introducción de Samuel, que la situación en Israel en ese momento era una situación caótica, era una situación terrible. ¿Alguien se acuerda de una de las características de la situación de Israel en ese momento? Que Se habían alejado del culto. Del arca también, por supuesto, pero del culto. Se habían alejado totalmente del culto de Dios. De hecho, en todo el libro de jueces no aparece ni siquiera una sola referencia ni al arca ni al culto. Arca y culto están unidos en Israel. No se puede celebrar culto si no es delante del arca, porque el arca que represente el pacto, la presencia de Dios, y el culto es parte del pacto. ¿Qué otra característica había en Israel en ese momento? ¿Quién se acuerda? Se alejaban de Dios, y cuando la calamidad venía sobre ellos, regresaban a Dios, y cuando ya la calamidad se iba, se alejaban. ¿Qué más pasaba en Israel en ese momento? A ver quién se acuerda. Nada de eso. Parece que Carlos es el único que ha cogido la clase, y Lucía, porque por lo que veo el resto de las personas ni se acuerdan. Una gran desobediencia a todo nivel. Había también otras características que yo se les he explicado todo el libro de jueces, pero estoy diciendo, la palabra de Dios no se enseñaba, no se hablaba de la ley, nadie conocía la ley. Otra característica en ese momento, el sacerdocio en Israel era un verdadero desastre. Tanto los sacerdotes como los levitas. ¿Se acuerdan el único levita que aparece en los jueces? ¿Se acuerdan? El levita de Belén era un sinvergüenza. Y es el único levita que aparece en todo largo libro
de los jueces, un solo levita y era un sinvergüenza. Y aquí aparecen sacerdotes y vemos a Elí, un sacerdote encerrado en sí mismo, sentado a la puerta de la tienda del tabernáculo, pero ni entraba ni salía. O sea, ni estaba adorando a Dios adentro del tabernáculo, ni estaba afuera enseñando. Estaba sentado, petrificado en la puerta del tabernáculo. Cuando hacía un juicio, ¿cómo lo hacía? Equivocado. Como hizo con Ana. Juicio, un hombre sumo sacerdote sin ningún conocimiento de Dios. Y los dos hijos que aparecen aquí, ¿qué cosa era? Un par de sinvergüenzas. Luego entonces la situación en Israel era muy mala. O sea que para que vean que nada hay nuevo bajo el sol. Si miramos alrededor hoy en día, pues no tan grave como estaba la cosa aquí, pero no andamos muy lejos cuando miramos alrededor en la nación y en la misma iglesia. El Santo Padre Francisco lo ha dicho en todo, desde que empezó en todos estos, desde el primer día que habló el Papa Francesco lo dijo. El que no predica a Cristo, predica al demonio. Y dijo continuamente, no podemos tener una iglesia mundana. Y ahora en Pentecostés se recuerdan lo que dijo, prefiero una iglesia que se accidente por salir afuera que una iglesia que se quede trancada, porque todo lo que está trancado huele mal. O sea que la situación, sin embargo, lo que hablamos al final de la semana pasada, todo este caos, el sumo sacerdote, ¿qué cosa era? Un inepto. ¿Qué cosa eran los sacerdotes? Uno sinvergüenza. Estoy hablando de la época del Antiguo Pacto. No vaya después hay que pensar que estoy hablando de esto y me formen un escándalo, me escriban a... Los levitas, unos farsantes que andaban buscándose la vida a ver cómo se la podían ganar, inclusive adivinando y en cultos paganos. Era un panorama, el pueblo con una total ignorancia de la ley, metidos en idolatría. Recuérdense cuando hicieron el ídolo que con la plata en el libro de los jueces. Nadie conocía la palabra de Dios, nadie conocía el pacto. Y fue lo que terminamos la semana pasada. Sin embargo, ¿Dios se apartó de Israel? No. Dios le dio palo a Israel, que hasta el profeta dice, no sé ya dónde te voy a dar de lo lleno de golpes que está. Sin embargo, no oyes mi voz. Sin embargo, a pesar de todo este desastre, Dios no se apartó de Israel. Israel siguió siendo su pueblo y su alianza siguió siendo su alianza. Y lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando Él promete algo, lo cumple. Y Él prometió a Israel que Él iba a ser su pueblo. Y esa va a ser su nación santa. Y a pesar de todo este desastre que había en el pueblo de Israel apartándose de Dios y Dios siempre siendo fiel. Dios podía haberse fundado otro pueblo, había podido destruir Israel y buscarse un pueblo que fuera más fiel. Sin embargo, Dios no destruyó. Con ese pueblo sinvergüenza, el Señor siguió lidiando a ver cómo de ese pueblo sinvergüenza podía sacar un pueblo de santos. Y así sucede en la nueva alianza. La iglesia puede tener 10,000 problemas como los estamos viendo. Sin embargo, por muchos problemas que tenga la iglesia sigue siendo el pueblo de Dios. Porque Dios es fiel a lo que promete. Y cuando Dios le da la promesa a Pedro, le dice, sobre esa piedra edifico mi iglesia. No dice, sobre esa piedra edifico mis iglesias. Dice, mi. ¿Mi en qué género está? Singular. Uno. Mi iglesia. Yo siempre le he dicho que yo no me he ido por otra iglesia porque Cristo no fundó dos. Entonces, si Cristo hubiera fundado dos iglesias, hacía tiempo que yo fuera miembro de la otra. Pero como Cristo ha fundado una sola iglesia, aquí me tengo que quedar. No porque quiera, sino tú sabes por qué. Porque no es que no hay más ninguna. Ni por fidelidad, que no hay más ninguna. O sea, no hay ninguna posibilidad que yo me vaya a ninguna iglesia porque no hay otra iglesia de Cristo. Si lo hubiera, créeme que hace rato fuera miembro de esa. Pero uno no está donde uno quiere estar, uno está donde uno debe estar. Y Cristo fundó una sola iglesia. Así como en Israel hubo un solo pueblo, Cristo fundó un solo pueblo en la nueva alianza. Sobre esta piedra edifico mi iglesia. ¿Tenemos sacerdotes malos? Pues claro que tenemos. ¿Qué cosa eran los hijos de Elí? Malos. ¿Ha habido papas malos? Sí que lo ha habido. ¿Qué cosa era el sumo sacerdote de Israel en ese momento? Malo. ¿Tenemos gente ignorante en la Iglesia Católica? Sí. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Lleno de ignorancia. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios es siempre fiel. Y la solución no es buscarte un lugar donde tú encajes, es buscar el lugar que es, donde está la verdad. Y así como Dios no abandonó al pueblo del primer pacto, Dios no abandona
al pueblo del segundo pacto. En el pueblo del primer pacto el Señor le dio palo de toda forma y de todo tamaño a Israel. ¿A través de quién? De los filisteos, de los cananeos, de los babilonios, de los asirios. Ahora en este momento el Señor está dando palo por todos lados. ¿Usted sabe a través de qué? A través de la prensa. La prensa son los babilonios de esta época. Y a veces que yo he pensado, a lo mejor la prensa está haciendo la obra de Dios. Yo estaba pensando el otro día, yo me quejo de la prensa, pero estoy pensando, la prensa no está haciendo la obra de Dios. Y la prensa no nos está dando palo como los... En aquel momento Israel pensaba que Babilonia era el enemigo de Israel, pero en ese momento Babilonia estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque Israel había sido infiel. Yo digo, ahora que nosotros hemos sido infiel, la prensa no estará cumpliendo la voluntad de Dios. Y dándonos palo y sacando escándalos que hay que sacar para que la iglesia se limpie y se acabe de purificar. Porque si estos escándalos no se sacan, la cosa sigue. Todos sabemos que hemos sido infiltrados. Lo dijo Madame Blavatsky desde el siglo XIX, que iban a infiltrar los seminarios, eso no es secreto para nadie. La iglesia ha sido infiltrada por ateos y por liberales. Y estamos siendo infiltrados porque esta iglesia es Jesucristo. Las otras iglesias que no son de Jesús nadie la va a infiltrar. Por eso, verdaderamente, cuando estudiamos estos libros y vemos la situación de Israel, debemos entender que no estamos atravesando nada extraño, ni nada nuevo. Cuando el Señor ama a su pueblo, el Señor sacude a su pueblo. Por eso Monseñor Román, antes de irse para el cielo, nos lo dijo. El Señor está sacudiendo la mata, en esa forma campesina que hablaba Monseñor Román. El Señor decía, cuando uno sacude la mata, todos los frutos le caen, podridos le caen arriba. Dice, el Señor está sacudiendo la mata para que los frutos podridos se caigan, nos van a caer arriba y nos va a doler. Pero es necesario sacudir la mata. En el versículo 18 sigue diciendo la palabra de Dios, Samuel 2:18, el muchacho Samuel estaba al servicio del Señor, vestido con efod de lino. Le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con el marido para ofrecer el sacrificio anual. Bendecía luego Elí al Caná y a su mujer diciendo, que el Señor te conceda descendencia de esta mujer a causa de la súplica que ha presentado el Señor. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Que el Señor bendiga y añade bendición a su santa palabra. O sea, aquí nos presenta ya a Samuel crecido. Vemos el enredo que había en Israel. ¿De qué estaba vestido Samuel con un qué? Con efod. ¿Se recuerdan? El efod de quién era propiedad de los sacerdotes. Y Samuel no era sacerdote. Y lo tenían vestido con un efod. O sea, ya ven la clase de desorden litúrgico que había en... ¿Le suena desorden litúrgico? ¿Le suena extraña esa palabra? A mí no me suena extraña esa palabra de desorden litúrgico. De que cada cual hace lo que le da. Ay, qué lindo está esto, vamos a hacerlo. Ah, qué lindo este nené vestido con la traje sacerdote, vamos a hacer un traje sacerdote. Ahí se da cuenta la banalidad que había en la clase sacerdotal y en la clase dirigente de Israel. ¿Qué palabra dije yo? Banalidad. ¿Qué palabra es? Pero ¿cómo que es la palabra que yo dije para ver si se acordaron? Banalidad. Y banal viene de, banalidad viene. ¿Y qué cosa es banal? Vacío. El pueblo de Israel y el culto de Israel se había vuelto un culto, ¿qué cosa? Banal, vacío. Pero seguía siendo adoración de Dios. Vuelvo a decir, mira, si era banal, que este niño, ay, qué cute va a lucir este niño, vamos a hacerle un traje de sacerdote. Eso es propio de gente, ¿qué cosa? No ignorante, de gente banal. Gente que se queda solamente en las apariencias sin entender lo que sucede espiritualmente. Y desgraciadamente nuestra iglesia se ha vuelto una iglesia de gente banal. De gente totalmente banal. Estamos llenos de gente banales. Las misas están llenas de gente banales. Que están como los sacerdotes de Israel, que le hicieron al niño un trajecito de sacerdote porque lucía cute. Eso es él. Banal. Ahí tú te das cuenta que una persona que ni ha madurado, ni ha crecido, ni entiende nada de las cosas de Dios, ni tiene respeto por las cosas de Dios. ¿Cuál era el centro del culto de Israel? ¿Qué era lo más importante del culto de Israel? ¿Cuál era el sacramento? Bueno, aparte del arca, pero ¿cuál era el culto? ¿Cuál era el sacramento, dijimos, prácticamente de Israel?
los sacrificios. Era el sacrificio de Israel. Y mira qué punto se había llegado que estos muchachos, los sacerdotes, se cogían la carne de sacrificio. O sea, el culto de expiación lo habían puesto a su provecho. Ni siquiera estaban preocupados de lo que le podía pasar si comían la carne del sacrificio. Gente banal. Y yo me fui este sábado me fui a la vigilia del corazón de Jesús y de María en el seminario de la Sierva. Preciosa vigilia como siempre, impresionante vigilia como siempre, llena de jóvenes, llena de gente, toda la noche gente de pie en la iglesia del seminario. Pero yo estaba compartiendo con Jorge, después estaba compartiendo con Karel, que me lo trompecé allí, después estábamos hablando que yo calculo que una persona que está a las 2 de la mañana en una vigilia es una persona que está muy ligada a la iglesia, ¿no? Yo no creo que una persona a las 2 de la mañana va a estar en una vigilia si no está muy ligada a la iglesia. Yo creo que una persona que está a las 2 y pico de la mañana en una vigilia es una persona que tiene cierto grado de devoción, porque la inmensa mayoría de los católicos no fueron a la vigilia, se quedaron ni tampoco hubieran cabido, pero bueno, una persona que está a las 2 de la mañana y tienes una persona que por lo menos tiene deseo de Dios y que se está tomando las cosas de Dios un poquito más en serio, ¿no? Bueno, pues al lado mío había una señora tomando Coca-Cola. Y no era alguien de la calle, eran las 2 y pico de la mañana, estábamos en un acto solemne de adoración con el Santísimo. Y no solo eso, mucha gente de la que estaba allí se encontraban y se saludaban en el medio de la capilla como si estuvieran en una plaza. Gente de iglesia, no estoy hablando de gente de la calle, gente que está de madrugada en una vigilia. ¿Tú sabes lo que yo vi? Yo dije, estábamos llenos de gente banal. Porque cuando yo entré ahí y vi esa custodia grandiosa que tienen las hermanas y oí los cantos y la adoración, yo me postré en el piso, como estoy yo pensando en saludar a fulanita y a menganita, y oye, como gente banal. Tenemos fieles banales, tenemos sacerdotes banales que hacen el culto lo que les da la gana para entretener a la... Y seguro que alguno me va a estar viendo y después me va a poner como un zapato, bueno. Pero que me prueben lo contrario. Y es lo que pasaba. El culto de Israel se había constituido en un culto banal. Sin embargo, en el medio de todo este desastre, Samuel iba creciendo como el niño Jesús. Iba creciendo en gracia. Y fíjate tú que todos los años, madre al fin, Ana subía a ver a Samuel. Y Ana y Elcaná. Y parece que Elías acertó alguna vez en su vida y bendijo a Ana. Y Ana que no era estéril, Ana que no podía tener hijos. Ana, que era la burla de las otras mujeres del Caná, dice que dio a luz 3 hijos y 2 niñas. Quiere decir que Dios tuvo misericordia de ella y ella se vio que estaba de lleno metida en ¿qué? En el pacto. Porque podía tener... Entonces, esto es lo que quiere decir que cuando uno le da algo a Dios, Dios te lo triplica. Todo lo que tú le ofreces de corazón a Dios, Dios te lo triplica. Si tú le das a Dios lo que te sobra, Dios no lo bendice. A lo mejor Dios te lo devuelve exactamente igual que lo que tú diste. Lo que Dios bendice es lo que uno da y le duele. Ana no dio cualquier cosa. ¿Qué cosa dio Ana? El único hijo que tenía porque era estéril. Ninguna otra mujer le hubiera dado el único hijo que pudo parir en su vida a Dios. Ana se lo dio y tuvo 5 hijos más. 3 varones que aseguró su adentramiento dentro del pacto de Dios. Mira como cuando uno le da algo a Dios, y eso es lo que se dice San Pablo y San Pedro, que tenemos que ofrecer siempre sacrificio. Y la gente dice, bueno, ¿cómo uno puede ofrecer sacrificio? Y acuérdense, los sacrificios en Israel, ¿se acuerdan que los sacrificios en Israel que se ofrecían, los animales tenían que ser, ¿se acuerdan cómo? No solo puros, perfecto. No podían tener defecto. Porque el Señor sabía que si se podían ofrecer animales con defecto, cuanta vaca coja y vieja se le ofrecían. Y ustedes se ríen porque yo desafortunadamente tengo el don de hablar como un payaso, aunque diga cosas serias, pero muchos de nosotros le ofrecemos a Dios vacas tuertas y ovejas viejas. Cuando pensamos que somos muy buenos porque echamos $1 en misa el domingo. O cuando viene Leonor Portela o viene el Padre Alejandro, le damos cuantas cosas rotas y viejas que vamos a botar, lo damos, decimos que buenos somos. Eso Dios no lo multiplica, a lo más Dios lo bendice. ¿Tú sabes lo que Dios
lo que Dios multiplica, lo que tú das, sacrificio. Lo que tú das, que te duele. Que la parte tuya humana te dice, no, ¿por qué? Si esto me hace falta. Y tú dices, no, esto que más me... ¿Cuánto le habrá dolido a Ana entregar a su hijo único? ¿Cuánto le habrá dolido a María entregar su hijo único? Y es la reina de los ángeles. Y Ana, nada más y nada menos que María lo menos que se imaginaba Ana en ese momento, que la madre del Mesías, ella no iba a ser la madre del Mesías, pero que la madre del Mesías iba a utilizar su canto para alabar a Dios. O sea, esto nos enseña lo que dice Pablo y Pedro, que nos tenemos constantemente que ofrecer sacrificio. Y Pablo y Pedro dicen una cosa muy interesante, tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. Alabanza. Porque muchas veces nosotros para ofrecer sacrificio de alabanza tenemos que hacerlo con un gran esfuerzo de nuestra parte. Porque no tenemos ganas de ir a orar, como en la noche está la vigilia, no tenía ganas de ir a la vigilia un sábado por la noche, mejor quedarse en la casa. Señor, si total, tienes cantidad de gente que van ahí, ¿para qué necesitas uno más? O para ir al Santísimo una hora al día o lo que sea, tenemos que hacer un gran, mejor es quedarse. Eso cuando tú haces un esfuerzo por alabar a Dios, eso es un sacrificio de alabanza. Y muchas veces tú quieres alabar a Dios y te da pena porque el que está al lado tuyo te está oyendo. Entonces el respeto humano no te deja alabar, porque el que está al lado mío me oye hablar en lengua o que me oye alabar a Dios, pues tengo pena. Y es increíble cómo nosotros podemos decir sin importarnos la gente que está al lado. Y cómo los que odian a Dios hablan horrores de Dios sin importarle a la gente que está al lado. Y nosotros para alabar a Dios, cuando estamos alabando, me da pena porque si me oye fulanito o fulanita que está atrás de mí, que piensa que yo estoy loco. Hay que ofrecer, dice San Pedro y San Pablo, sacrificio de alabanza. Sacrificio es algo que a ti te duele desprenderte de ello, pero que después lo entrega, eso se transforma. Eso que te cuesta trabajo entregarlo, a la larga se transforma en bendición para ti. O sea, sacrificio no solamente tiene que ser de sangre. ¿Se acuerdan de lo que dice San Pedro? Ofrecer sacrificio de alabanza. Cuando tú ofreces sacrificio de alabanza, sacrificio que te cuesta trabajo, ese sacrificio se transforma en bendición. Ahí es cuando se ocurre el sacrificio. ¿Cuántas veces uno se levanta por la noche para ir al baño o lo que sea? Y es bueno que oremos en ese momento por las personas que están pensando en suicidarse de madrugada. ¿Cuántas personas se levantan en el baño y no se acuerdan que en ese momento pueden aprovechar la oportunidad y orar por cualquier persona que en el mundo en ese momento está pensando en suicidarse? Que esa es la hora en que mucha gente se suicida. ¿O cuánta gente se va a morir en ese momento con una sobredosis de droga? Y es mejor, nos vamos y nos acordamos que muchas veces en ese momento, verdaderamente cuando tenemos que orar. Dice en el versículo 22, Elí era muy anciano. Cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro, les dijo, ¿por qué hacen esas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues Yahvé deseaba hacerlo morir. Cuando el niño Samuel iba creciendo y haciéndose grato al Señor, el niño iba creciendo y haciéndose grato tanto al Señor como a los hombres. Vemos de nuevo, vemos que Elí se entera de lo que están haciendo los hijos. ¿Y qué hace Elí? Caca. No se hace. Al grado que habían llegado estos muchachos necesitaban algo doloroso. ¿Tú sabes qué necesitaban? Que los expulsara de la tienda. ¿Los expulsó? No, le dio un regaño. ¿Les suena extraño? ¿Qué ha pasado mucho en nuestras diócesis? Hay sacerdotes que han hecho errores y que han hecho los obispos. Le han dicho, no, y lo han cambiado de lugar. Aquí Elí hizo exactamente lo mismo. ¿Dios abandonó a su pueblo? No. Vaya, que no quiera ver las cosas, no sé, es que no lo quiere ver. Para entender la iglesia tenemos que entender a Israel. Si tú no entiendes Israel, tú no entiendes a la iglesia. Fíjate que estos muchachos se acostaban con las servidoras en el templo. Dijimos que esto no era tanto una cosa sexual como algo peor. Porque recuerdan que le dijimos que en los cultos cananeos las personas tenían relación sexual en el lugar santo para atraer la fertilidad.
O sea que esto era peor todavía que un acto sexual. Estaban haciendo un culto idolátrico dentro de la tienda de las citas del Señor. Y Elí aquí tiene cierta sabiduría, le dice una cosa muy interesante. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién va a interceder por él? Eso es tremendo. Mira una de las pocas palabras que Elí ha dicho de sabiduría. Dice Elí, si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercede por él. Pero si el hombre peca contra Dios, que Dios es el agraviado, ¿quién va a defenderlo? Si estás insultando al mismo que te puede defender. Y eso son muchas cosas la gente que no entiende verdaderamente, muchas cosas dentro de la iglesia, lo grave que es comulgar en pecado. No porque Dios te castigue, porque Dios es santo, pero cuando Dios que es santo viene a ti que no eres santo, dentro de ti hay un problema espiritual grande. Más allá que castigo ni que tú eres digno, no tiene nada que ver con eso. Quiere decir que la santidad de Dios tú la estás metiendo en un lugar que no es santo. Y ese es precisamente por cual la iglesia no permite que los divorciados y vueltos a casar comulguen. No es porque la iglesia no quiere que comulguen, es que si comulgan no estando en orden con la iglesia, van a tener un problema espiritual mucho más grande que si no comulgan. Ese es el gran problema, no es otro problema y la gente no entiende porque no se explica. No es que una persona que esté casada por la iglesia y divorciada y vuelta a casar fuera de la iglesia, no quiere decir que esté comulgado. Una persona no está comulgada por eso. Una cosa es estar excomulgado y una cosa es no poder comulgar. Son dos cosas totalmente diferentes. El excomulgado está separado del cuerpo de Cristo. El que no puede comulgar no puede acceder al sacramento de la comunión, pero sigue siendo tan católico como todos los demás. ¿Y por qué un divorciado y vuelto a casar no puede comulgar? No porque te fuera puesto, porque no se puede confesar. No es que no pueda comulgar, no es que no pueda comulgar, es que no se puede confesar. Se puede confesar, pero no puede recibir la absolución. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para recibir la absolución es el arrepentimiento de lo que estás haciendo mal y la enmienda. Si una persona está casada fuera del sacramento del matrimonio con otra persona, para dar la absolución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Separarse de esa persona. Esa persona se separa de la persona y recibe la absolución y comulga. Pero como la persona no va a hacer eso, entonces no se le puede dar la absolución y al no tener la absolución no puede. ¿Usted entiende por qué no pueden comulgar? No es por otro motivo, pero yo creo que eso no se ha explicado porque nadie entiende por qué uno que está divorciado está casado por la iglesia, se divorcia y se vuelve a casar, no puede comulgar. No es que no pueda comulgar, es que no puede recibir. Hay una persona que me decía, bueno, si yo me confieso, yo estaba en esa situación, decía, si yo me confieso, yo, mi hermana, tú le puedes decir tus pecados al sacerdote, pero él no te puede dar la absolución, a no ser que tú quieras terminar esa situación donde tú estás. ¿Tú la quieres terminar? No, yo quiero a mi esposo, entonces la iglesia no te puede dar la absolución. Y como decía el Papa, no es que la iglesia no quiera, es que la iglesia no puede. La iglesia no tiene poder para romper un sacramento. Pero yo creo que las personas no entienden el daño espiritual que puede causarle, que no son prohibiciones tontas de la iglesia, es que nosotros vivimos en un mundo espiritual y ese mundo espiritual puede hacernos mucho daño cuando no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí habla sobre todo de los pecados contra Dios, porque hay pecado contra los hombres, pero también hay pecado contra Dios. De hecho, los 10 mandamientos, 3 de los mandamientos son para Dios y 7 para los hombres. O sea que hay 3 mandamientos que son relativos a Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas del Señor. Y está incluido todos los pecados contra Dios. Por eso los pecados contra Dios se llaman sacrilegios. Son más que pecados, son ofensa a la divinidad. Y ahí sí hay un problema, cuando hay ofensa a la divinidad. Y es lo que Elí le dice a sus hijos. Pero como vemos, le entró por una oreja y le salieron por... Sin embargo, aquí en el versículo 26 pone a Samuel en referencia a Jesús. Cuanto al niño Samuel, iba creciendo y haciéndose grato al Señor como a los hombres. ¿Se recuerdan? Jesús crecía en sabiduría y en obediencia a sus padres. Vemos el paralelo, que también Samuel es prefigura de Jesús. En los 5 minutos que nos queda, vamos al versículo 27. Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, claramente me has revelado a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto,
al servicio de la casa de Faraón, y lo elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod. En mi presencia lo he hecho. Y he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean ustedes el sacrificio y la ofrenda que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí, cebándose con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Por eso, palabra de Dios, del Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia. Pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello, porque a los que me honran, yo los honro, pero a los que me desprecian, los desprecio. Tremendas palabras esas de Dios. A los que honran, yo los honro, y el que me desprecia, lo desprecio. He aquí que vienen días en que amputaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. Mirarás como el enemigo la morada y todo el bien que yo haré a Israel, y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Conservaré algunos de los tuyos cerca de mi altar, para que sus ojos se consuman y tu alma se marchite, pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus dos hijos, Hofni y Pinjas. En el mismo día morirán los dos. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanentemente y que caminará siempre en su presencia, en la presencia de mi ungido. El que quedare de tu casa vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una holgaza de pan y dirá: destíname por favor a una función sacerdotal cualquiera para que tenga un bocado de pan que comer. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí lo que estamos hablando de esta profecía que hizo este profeta que no conocemos el nombre, es lo que hemos dicho continuamente. La paciencia de Dios es larga, pero llega un momento que tiene límite. Y porque el Señor nos dé larga, uno piensa que Dios es tonto o que aprueba lo que yo hago, pero llega un día que la paciencia de Dios se agota. Ojalá que nunca a nosotros nos toque el día que se agote la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Bueno, todavía no hemos visto a Nabucodonosor, lo veremos, pero los que han leído la Biblia, Nabucodonosor continuamente se convertía a Dios, volvía a los ídolos, se convertía a Dios, volvía a los ídolos. Y un día el Señor le dijo: Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Y dice que cayó en un estado de animalidad. De animal, se volvió un vegetal, un animal, dejó de ser como un humano, de razonar como un humano, se volvió loco, qué sé yo. Pero ahí lo terrible no es qué cosa es el estado de animalidad, ahí lo terrible es la palabra de Dios. Se te acabó el tiempo. Ojalá que nosotros nunca oigamos esa palabra de Dios, porque la podemos oír. El Señor nos da largo. A Elí le dio más que tiempo, a los hijos de Elí le dio más que tiempo, pero un día el Señor dijo: se acabó el tiempo. Y vamos a ver que el Señor no va a destruir Israel. El Señor de toda esa basura va a levantar un hombre santo, un sacerdote santo. Vamos a ver quién va a ser. Samuel. Es más, que Samuel estaba siendo un sacerdote santo y perfecto, ya estaban haciendo de toda esa basura, donde los hijos de Elí abusaban o se acostaban con las mujeres, donde Elí no sabía nada, donde el sacrificio era un desastre, la santidad de Samuel iba creciendo en el mismísimo lugar. Del mismo lugar. O sea, vemos cómo el Señor, cuando tiene una promesa, parece que todo se va a acabar, no se acaba. El Señor siempre restaura a aquel a quien le dio una promesa, y vemos cómo el Señor lo dice: esto no se va a acabar, porque tus hijos sean un sinvergüenza y tú seas un sinvergüenza, esto no se va a acabar. Dentro de toda esta basura voy a levantar, dice en el versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Porque dice que hasta ese momento la casa de Dios se armaba y se desarmaba.
estaba en ese momento de Silo, después vamos a ver que va a pasar por diferentes ciudades de Israel, pero dice, va a llegar un momento que le voy a edificar una morada permanente. Cuando una morada permanente quiere decir que ya el pueblo de Israel va a llegar a la plenitud, a donde tenía que estar, que es cuando el arca se pone en Jerusalén, en el templo. Dice, voy a levantar un sacerdote que va a estar siempre en presencia de mi ungido. Aquí aparece por primera vez una alusión al ungido. En hebreo, Mesías, y en hebreo, Cristos. O sea, que va a caminar en presencia de mi Cristos, del Mesías. Ya aparece ya por primera vez dentro de todo el culto de Israel la promesa que va a venir el Mesías, que hasta ese momento era, porque acuérdense que en la Sagrada Escritura la revelación es progresiva. ¿Cómo es la revelación en las Escrituras? Progresiva en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa quiere decir progresiva? Poco a poco. Por eso es un disparate ir a buscar doctrina al Antiguo Testamento. Se lo he dicho montones de veces. ¿Por qué? Porque la revelación en los libros no es total. La revelación es progresiva. En este momento todavía no había una visión clara del Mesías. El Mesías está profetizado en Génesis 3:15. La semilla de la mujer te va a aplastar la cabeza, pero no había una conciencia clara del Mesías. Esa conciencia en Israel se va develando. ¿Y cuándo viene a haber una conciencia más clara del Mesías? En el profeta Isaías, como 600 años después del libro de Samuel. Sabemos que Dios va revelando. Con Miqueas se sabe que el Mesías va a nacer en Belén. Con Isaías se sabe que el Mesías va a ser un siervo sufriente. O sea, la revelación va a ser poco a poco. Por eso si tú vas a un libro antes que haya una revelación, esa revelación que vas a encontrar ahí es incompleta o imparcial. Por eso en el Antiguo Testamento no se puede buscar, ¿qué cosa? Doctrina, porque te vas a un libro antes y esa doctrina fue superada por una revelación. ¿Quién es la última revelación de Dios? Cristo. La última revelación de Dios. Por eso la revelación total, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Por eso los protestantes que siempre están buscando doctrina en el Antiguo Testamento siempre están equivocados. Y siempre están con doctrina del Dios de Israel, que no es que el Dios sea diferente, es que Dios no estaba totalmente revelado. ¿Ustedes entienden eso? Estamos estudiando la Biblia ya hace un tiempo, unos años, estamos estudiando desde Génesis. Hemos aprendido cantidad, ¿cierto o no es cierto? Pero hemos aprendido de situaciones que a nosotros nos puede servir, pero no estamos aprendiendo de doctrina. Estamos aprendiendo de situaciones de Israel que nos hacen entender la doctrina del Nuevo Testamento, pero no estamos aprendiendo doctrina en la Biblia hasta ahora. Estamos entendiendo la base de la futura doctrina. Porque todo esto, y siempre por eso siempre cuando hablamos de los libros del Antiguo Testamento, yo se los hablo con libros del Nuevo Testamento, porque la plenitud de lo que estamos leyendo, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Por eso hay que tener mucho cuidado, que es lo que los protestantes no hacen. Y nosotros no podemos caer en ese error. Recuérdense que el centro de toda la Escritura, ¿quién es? Cristo. Cristo es el centro de la Escritura, como ese Cristo que está ahí. Imagínense, el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? Para Cristo. Y el Nuevo Testamento, ¿a quién apunta? Para Cristo. Los dos testamentos apuntan ¿para quién? Para entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hay que mirarlo a través de quién? A través de Cristo. Los protestantes no miran el Antiguo Testamento a través de Cristo. Los protestantes miran a Cristo a través del Antiguo Testamento. Los protestantes no miran a Pablo a través de Cristo. Los protestantes ven a Cristo a través de Pablo. Y ahí es donde viene el error. Porque si tú miras a Cristo a través de Pablo, tú estás tomando una idea errónea posiblemente de lo que dijo Pablo. Ahora, cuando tú miras a Pablo a través de Cristo, tú estás viendo la doctrina de Pablo bien dada. Pues ustedes los protestantes dicen, no, porque San Pablo dice, y también te parece que Pablo está diciendo una cosa diferente de la que dice Cristo. Les pongo un ejemplo. Dice San Pablo dice que las obras no sirven para nada. Lo dice San Pablo en el Romano, que las obras no sirven para nada. Entonces Cristo dice, el que le haga una obra más pequeña de estos muchachos míos, yo los recompensaré en el cielo. Y que Cristo dice, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre. Entonces tú dices, bueno, ven acá. Cristo dice una cosa y Pablo dice otra. ¿Tú sabes por qué? Porque están viendo a Cristo a través de quién? A través de Pablo. Ahora, cuando tú miras lo mismo, pero en vez de Cristo a través de Pablo, tú miras a Pablo
A través de Cristo tú partes de lo que dijo Cristo. Entonces tú dices, si Cristo dijo todo de las obras, entonces lo que Pablo está diciendo de las obras no puede contradecir a Cristo. Vamos a ver qué está diciendo Pablo. Entonces te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de las obras de la ley. Porque los judíos pensaban que ellos se salvaban cumpliendo las obras de la ley, lavando cazuelas, no comiendo esto con aquello. No, y Pablo dice, esas obras no sirven. Pero no está hablando de las obras de la caridad, que es lo que habla Cristo, que es las obras del amor de Dios. Pero tú sabes por qué tú entiendes eso. Cuando tú miras a Pablo a través de quién, de Cristo, tú primero partes de la doctrina de quién, de Cristo, entonces entiendes a Pablo. Tú no puedes partir de Pablo, porque Pablo no vino a redimirnos. ¿Quién es la palabra de Dios encarnada? Cristo. Entonces Cristo no tiene que estar de acuerdo con Pablo. Pablo tiene que estar de acuerdo con Cristo. ¿Ustedes entienden eso? Y el Antiguo Testamento tiene que estar superado por Cristo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice el Señor a Pedro? Tienes que perdonar 70 veces. Ya tú ves como ¿y qué dice? ¿Qué cosa es el sermón del monte si no es el Antiguo Testamento explicado? Cuando Jesús dice, a ustedes les dijeron, pero yo les digo. ¿Tú no ves cómo está poniendo el Antiguo Testamento dentro de la interpretación de las bienaventuranzas? Por eso que el gran error de los protestantes es que miran el Antiguo Testamento y miran a Pablo desligado de Cristo. Nosotros los católicos vemos ambas cosas a través de quién. Por eso cuando te dicen algo de Pablo, antes de ir a estudiar a Pablo, tú tienes que ver qué Cristo dijo de ese tema. Y como Pablo no puede contradecir a Cristo, entonces tienes que ver lo que dice Pablo a través de lo que dijo Cristo, como la hermana así lo entendió. ¿Ustedes entienden eso? Ese es el gran error que tienen que evitar, que los protestantes continuamente están cometiendo. Y andan predicando doctrinas extrañísimas continuamente. Así que, antes de terminar, pues, esta noche, pues vamos a orar al final por las personas que necesiten oración.